Edison. Estamos con el ingeniero Francisco Briones. Él es el secretario general del gabinete. No sé si nos escucha ya el ingeniero Francisco. Buen día, bienvenido a Contrapunto. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Edison? Hola, muy buenos días. Qué gusto. Economista. Bienvenido a Contrapunto. Y un poco nos gustaría tener su impresión. ¿Cuál ha sido la recepción de la gente al interior del gobierno? ¿Qué es lo que se percibe luego del anuncio que hiciera el primer mandatario anoche en cadena nacional en torno al aumento de $25 al salario básico unificado, ingeniero? Bueno, estamos en un gobierno que estamos velando por la mejora económica tanto de las familias, tanto de las empresas como del país en general, y en esa línea también estamos comprometidos en cumplir cada uno de los ofrecimientos que hicimos durante la campaña, Jorge, y en esa línea es que el presidente ha pedido al ministro de Trabajo que en vista de que hay un desacuerdo entre los empleadores y los trabajadores, y dice la ley que tiene que el ministro definir cuál debe ser ese incremento salarial, es que el presidente le ha sugerido y le ha pedido que por favor sea de $25 el aumento, que en cierta parte nos ayuda a ir cumpliendo aquella promesa de campaña y que los ecuatorianos conocían y que los ecuatorianos recibieron con buen regocijo, con buena actitud, el incremento salarial hasta $500 en los 4 años de gobierno. Entonces estamos tranquilos viendo la expectativa de la gente, que ha sido muy positiva, y estos $25 adicionales que van a empezar a ayudar y a mejorar la economía de las familias durante esta pandemia. Estamos con el economista Francisco Briones. Perdón por haberle cambiado el título economista. La presbicia después de los 40 es cosa seria. En todo caso, nosotros hacíamos el análisis con Edison sobre este anuncio que, si bien ha generado una reacción por parte de los empresarios, y usted en su momento estuvo en la Cámara de Comercio de Guayaquil durante la presidencia del hoy gobernador, el economista Pablo Arosemena, han tenido posturas muy definidas, ¿no? Consideran ellos que esto vendría a ser un golpe o una carga adicional, así lo han calificado ellos, después de la reforma tributaria. Sin embargo, el presidente ha hecho un llamado a poner el hombro, a colaborar con semejante situación económica por la pandemia, economista. Sí, mira, la economía está atravesando momentos complicados, ¿no? Y quienes más están sufriendo estas complicaciones, sin ninguna duda, son los hogares. Y los hogares de más bajo estrato social. Recordemos que hay 2 factores que han sucedido a raíz de la pandemia. El número 1 fue que el más visible, que el año pasado o este año no se aumentó el salario básico. Entonces hemos tenido 2 años prácticamente con el mismo salario. Ese es un punto importante a considerar. Y otro punto importante a considerar es que si uno ve las estadísticas de empleo, y en los últimos meses se observa cómo se ha reducido el ingreso de las familias, producto también de menor tiempo de trabajo, de menores jornadas laborales, entre otras cosas. Lo que busca el gobierno con esto es un poco equilibrar la balanza, tratar de lanzar un salvavidas a las familias que han visto mermados su capacidad de consumo en los últimos 2 años o 3 años, producto de la pandemia. Entonces, si uno ve un poco en perspectiva el asunto y no lo ve exclusivamente como un hecho esporádico de esta coyuntura, quizás toma un poquito más de relevancia, y el presidente ha sido enfático en sus reuniones con los empresarios ecuatorianos al decirles que esta es una decisión que está tomando sobre todo en favor de las familias ecuatorianas, y que al final del día se traducirá de cierta forma también, terminará regresando a la facturación empresarial, al tener familias y al tener padres de familias que pueden consumir un poco más, ¿no? Entonces, que se traducirá también en un mayor dinamismo económico, y no solamente para el hecho de las grandes compañías. O sea, si un padre de familia tiene un poco más de recursos, quizás pueda llegar al fin de semana sin tener que fiar tanto en la tienda de la esquina, ¿no? Entonces eso también es importante, empezar a ayudar a los padres de familia. Estamos empezando a retomar las clases presenciales, quizás para el pasaje de los chicos que tienen que ir a la escuela, al colegio. Entonces,
$25 más en una familia de clase popular hemos identificado que es realmente importante, que tiene un gran impacto dentro de su economía familiar. Sabemos que no es todo lo que se debe hacer, tanto para ellos como para las empresas y los negocios, pero estamos trabajando día a día. Tenemos 6 meses de gobierno en que nos hemos esforzado en cumplir la mayor parte o ir cumpliendo las promesas que hicieron en campaña, pero tenemos todavía por delante mucho tiempo para poder seguir recomponiendo y cumpliendo. Ahora estamos con el economista Francisco Briones, subsecretario general del gabinete. Mi última inquietud, subsecretario, para luego darle paso a nuestro compañero Eison Casañas. Desde el sector empresarial se ha dicho que con estas decisiones será difícil generar nuevas plazas de empleo. En su momento en campaña, Guillermo Lasso habló de al menos 2 millones de plazas de trabajo, duplicando su oferta o su compromiso electoral del 2017. Pero de manera paralela también sabemos que en los próximos días, esto de manera extraoficial, nos gustaría que usted nos confirme la información, se ha dicho que se emitiría el decreto ejecutivo para disminuir el impuesto a la salida de divisas, no sabemos si en 1 punto, si en medio punto, si en 1,5 puntos, y eso es algo que han venido solicitando los empresarios de manera permanente. Eso también busca, como usted decía hace un momento, aplacar la situación para los distintos sectores a fin de que el barco siga saliendo avante. Mira, Jorge, quizás es complicado generar empleo y reactivar la economía considerando que no se hace nada más, ¿no? Pero este gobierno ha estado desde el primer día entusiasmado y ha estado bastante comprometido en hacer las cosas que van a ayudar a mejorar los costos de producción para las empresas, que al final del día eso es lo que les preocupa a los empresarios, poder generar más utilidades para poder reinvertir, para poder crecer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hemos estado nosotros muy enfocados en la apertura comercial. Por ejemplo, tenemos una agenda de 10 tratados de libre comercio para los próximos 5 años. En enero probablemente terminemos ya todas las negociaciones con México y antes del 24 de mayo esperamos tener ya en vigencia el acuerdo con México para poder entrar también a la Alianza del Pacífico. Eso significa más mercado, más ventajas para los productos ecuatorianos en el mundo. En febrero el presidente estará también en Francia, estará en China, donde prevemos se firmen los términos de referencias para un tratado de libre comercio con China. En China son 3.000, 4.000 millones de personas que están habitando allí y que son potenciales compradores de los productos ecuatorianos de la agricultura. Estamos trabajando también en megaproyectos de energía eléctrica para reducir los costos de energía. Estamos trabajando también en reducción de aranceles. En este primer semestre redujimos aproximadamente 70 partidas arancelarias para el sector industrial, que les ayuda también a reducir costos. Es decir, te podría seguir enumerando algunas medidas, Jorge, en las cuales estamos trabajando de forma paralela para poder aliviar la carga del Estado y de los costos sobre las empresas y al mismo tiempo también poder mejorar la situación de las familias. Y sobre tu última pregunta, sí, el presidente se comprometió a una reducción progresiva del ISD y llevarlo a hacer en los otros años de gobierno y lo vamos a hacer. Esperamos que podamos iniciar el 1 de enero. Esa es una decisión que tendrá que tomar el presidente en los próximos días. Confío en yo que sea favorable, pero es algo que él tiene que anunciarlo y tiene que decidirlo en los próximos días para que sea aplicable, ojalá, Dios mediante, desde el 1 de enero este cronograma de reducción. Economista Francisco Briones, obviamente que el presidente de la República así lo está cumpliendo, su promesa de campaña se está ya viendo en la práctica, ¿no? Pero también hay esa propuesta del Fondo Monetario Internacional de que se cumplan estas medidas. También hay, en el lado internacional, hay este compromiso. Ojalá también, siendo positivos, optimistas, venga esa inversión extranjera que tanto se necesita para crear empleos. Sí, mira, el principal compromiso del presidente Lasso y su gobierno y su gabinete es gobernar para los ecuatorianos. Y es la primera prioridad, es ejecutar un plan de gobierno que sea positivo y que sea efectivo para la generación de empleo de los ecuatorianos. En el camino tenemos amigos que nos van acompañando y que nos van ayudando en esta crisis fiscal, que hace falta recursos para poder equilibrar y cumplir con
con los compromisos de campaña para poder cumplir también con el pago a los diferentes servicios públicos. Entonces, y que con ellos hay compromiso también, yo te diría, no es algo que es excluyente de cumplir el plan de gobierno y la agenda del presidente Guillermo Lasso. De hecho, él, en sin número de reuniones con esta gente, lo que les ha dicho es: nosotros proponemos nuestro plan de gobierno y esperamos que ustedes nos puedan acompañar en este camino. Y ventajosamente así ha sido. Entonces, nosotros vamos en ese camino. Creo yo que el equilibrio fiscal es importantísimo para luego tener otros beneficios que son directos a las familias, como por ejemplo, si tenemos un equilibrio fiscal, podemos lograr un menor riesgo país, que se traducirá en un menor costo de financiamiento para los bancos, por ejemplo, y que podrán finalmente otorgar créditos a más bajos costos a las personas, que de hecho la tasa de microcrédito ha reducido 25%, alrededor de 6 puntos en los últimos 7 meses. Entonces eso es algo súper importante, que es una vez más este gobierno cumpliendo con otro de esos temas de campaña, que era poder empujar hacia la baja los costos de crédito. Y lo queremos seguir haciendo. El equilibrio fiscal es importante para eso. Un inversionista que quiere venir a hacer una alianza público-privada, que necesita parte de financiamiento también de participación del Estado, ¿cómo puede confiar en un Estado que le dice: yo sí voy a cumplir mi parte del plan, si veo que tienes un hueco fiscal gigantesco, que luego en algún momento me va a decir: no tengo plata para pagarte y cumplir con mi parte del compromiso de la inversión? Entonces, también es importante para esta agenda de los 30.000 millones de dólares el equilibrio fiscal, de dar esa confianza a los inversionistas internacionales, que ya está siendo despertada, que ya hay mucho interés, de lo que nos hemos reunido con varios de ellos con el presidente. Entonces, queremos este gran portafolio de 30.000 millones de dólares de inversiones en alianzas público-privados. Tenemos gran expectativa de que eso se cumpla en los próximos años y que se empiece a generar toda la reactivación de la economía y la generación de empleo para los ecuatorianos. Algo que satisface popularmente es aquello que el presidente Guillermo Lasso, por lo menos en su parte personal, como política de Estado, de su gobierno, no solamente anda recordando los gobiernos anteriores de malas administraciones, ¿no? Eso porque el anterior gobierno de Lenín Moreno toda la culpa le echaba al señor Rafael Correa, pero ya los dos ya no están, está ejerciendo el presidente, lleva 6 meses en el poder. Ahora, esta combinación interesante de empleadores, satisfacer a los empleadores, satisfacer a los trabajadores, de alguna manera también viene un punto de equilibrio, ¿no? Interesante para, por llamarlo así, una paz social, que no se vea reflejado luego en aquellos que todo lo ven mal, se oponen por oponerse, en unas futuras protestas por cualquier cosa. Eso también tiene que cuidarse el gobierno. Bueno, trabajamos día a día para mantener ese encuentro, ¿no? Nosotros decimos que somos el gobierno del encuentro, procuramos mantener esas vías de diálogo nosotros como gobierno con todos y también propiciarlas entre los diferentes actores de la economía. Creemos en una sociedad unida, en una sociedad fortalecida, en el cual se complementan, por ejemplo, en lo que tú acabas de decir, Edison, se complementan trabajadores con empleadores, lejos de esa visión de que son enemigos o son rivales. Creemos que el uno necesita el otro para poder prosperar, para poder crecer. Entonces, en esa visión estamos tratando de promover siempre el bienestar sin beneficios particulares, que quizás eso también es otra cosa que hemos nosotros tratado de hacer en las últimas reformas, es tratar de que los beneficios y los temas tributarios sean más bien transversales y eliminar beneficios particulares que pudieron haber existido en las leyes, ¿no? Entonces, este es un gobierno que está trabajando, perdón, está trabajando para poder reactivar a la economía en su conjunto, que todos puedan estar mejor, que el que es pobre salga de la pobreza, que el que está en la clase media pueda mejorar su situación y que los empresarios también puedan generar más empleo si venden más. En esa línea estamos, en esa línea trabajamos y hacia allá caminamos. Okay. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos con el economista Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete. Economista, un par de temas. Por un lado, la estructura de los nuevos impuestos y por otro también la estabilidad fiscal. Empecemos por la última parte. El gobierno, a través de su ministro de Finanzas, el doctor Simón Cueva,
había anticipado que el objetivo era bajar hasta 4 puntos el déficit fiscal en diciembre de este año, es decir, bajar de 7 al 4%. Sin embargo, con las últimas cifras que se han entregado, no solo en materia de recaudación tributaria, que ha habido un aumento sustancial, hasta agosto-septiembre de este año, un poco más de 13.000 millones de dólares, 1.000 millones más de lo que se obtuvo en 2020, sino que ese indicador macroeconómico del déficit fiscal podría bajar incluso a 2.5 o 2.8. ¿Eso se está cumpliendo o no? Sí, mire, tenemos que en el gobierno, en el ejercicio del poder, realmente suceden cosas a diario que uno no se las prevé, y cuando piensa que las cosas van tal vez por un camino que uno ha trazado, de repente viene algún remesón y lo desvía a uno quizás un poco de las metas, ¿no? Que por factores externos, ¿no? Entonces, ahí te digo yo, por ejemplo, en las últimas semanas hemos tenido este gran problema de los oleoductos en el SOT, el OCP, que nos ha obligado a reducir considerablemente la producción petrolera. Es lamentable que en el Ecuador, un poco lo que decía Edison hace un momento, nosotros le ponemos la cara a los problemas ocasionados del pasado. Y uno de los problemas ocasionados del pasado es que no ha habido inversiones en el sector de hidrocarburos porque estaba prohibida por decreto la inversión privada en los hidrocarburos, que el presidente hace 3 semanas lo derogó ese decreto, que no tiene ningún sentido, por ejemplo. ¿Qué ocasionó esto? En el Ecuador no hay capacidad mayor de almacenamiento para la producción petrolera. Básicamente lo que producías lo mandabas directamente al barco a exportarse. Entonces, como hemos tenido que cerrar el transporte y el bombeo de petróleo, hemos tenido que también reducir considerablemente la producción petrolera. Y eso, como te imaginarás, mi punto que quiero hacer es que nos va a reducir los ingresos por el lado del petróleo. Y quizás lo que se pudo haber obtenido de mejora de ingresos por el lado tributario, luego se ve, digamos, contrarrestado con este problema que tenemos del petróleo. Pero aún así con todo eso, seguimos en la convicción de seguir reduciendo el hueco fiscal, y como tú bien lo decías, este año quizás lo cerremos alrededor de 4, quizás un poco menos, 3.800, 3.700 millones, para el próximo año ya acercarnos más al 2%, y ojalá entregar el gobierno al final de nuestro gobierno con un superávit fiscal que nos ayude a ir recomponiendo la imagen del Ecuador hacia el mundo. Ahora, Francisco, se han hecho observaciones en torno a lo que decíamos, la nueva estructura tributaria, porque se eliminó el sistema de las deducciones, que hasta hoy, porque esto está vigente, hasta el 31 de diciembre, tiene un techo de $14.700. Hablamos de los gastos personales, ¿no? En materia de salud, educación, vestuario, alimentación, vivienda. En el caso de educación se amplió en el gobierno de Lenín Moreno a temas de arte y cultura. ¿Ustedes consideran que con el nuevo mecanismo, que establece un techo de hasta $5.000, y considerando también que no se hicieron excepciones para los casos de enfermedades catastróficas? Acuérdense que incluso alguien que padece una enfermedad catastrófica hoy puede subir ese techo hasta $22.000 y ejecutar únicamente su deducible por salud por esa circunstancia tan compleja, ¿no? Usted sabe cuánto cuesta el tratamiento oncológico. ¿Qué pueden decir ustedes como gobierno frente a esas observaciones, Francisco? Mira, tal vez por lo último empezar. Un gasto de salud en enfermedades catastróficas es un gasto de salud al final del día, ¿no? Tenemos la vía del reglamento que saldrá hasta el 31 de diciembre, en el cual nosotros vamos a introducir un poco más aclaraciones al respecto. Entonces, te digo, número uno ahí no es un tema que está perdido ni descartado, simplemente tal vez el mayor problema fue ahí que nosotros esperábamos que haya un amplio debate en la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional pueda hacer sus contribuciones y que puedan los textos ser perfeccionados, y ahora tal vez ese trabajo que se perdió de hacer en la Asamblea Nacional
nosotros estamos tratando de hacerlo en el reglamento, dejar las cosas mucho más claras, dejar las cosas un poquito más explícitas en el caso de este último que tú mencionas, que tal vez hay varios, porque hay varios temas que se discutieron en la Asamblea que nosotros estábamos muy de acuerdo en incorporarlos, en mejoras a los textos, pero que lamentablemente por como pasó la ley, no se pudieron cristalizar y que ahora nosotros estamos tratando de abordarlos. Y luego sobre el otro tema, sobre el impuesto a la renta, yo creo que, bueno, estoy convencido de que en la medida en que lo vayamos practicando y nos vayamos acostumbrando a esta nueva metodología, porque es un cambio bastante fuerte en el sentido de que es otra forma de calcular y pagar el impuesto a la renta, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en la cual lo vayamos descubriendo vamos a ir entendiendo cuál es el verdadero impacto del asunto, porque lo que se hizo, tal vez tratando de simplificarlo un poco, es que pasar de un mecanismo de reducción de gastos sobre tu ingreso para recién después de eso calcular tu impuesto a la renta, se cambió ese esquema por otro esquema que es más moderno y que existe en varios países del mundo, que es: primero calculo cuánto es tu impuesto a la renta en base a tu ingreso bruto, y luego lo que hace el gobierno es que te da un descuento, te da un bono, y ese es el bono y ese es el descuento que es de hasta $5,000. Entonces, eso es lo importante de aclarar. Si quisiéramos hacer quizás un equivalente de cuánto es este descuento que te hace el gobierno en relación el equivalente a lo que era el gasto, pues bueno, sí se verá una pequeña reducción, pero se verá de 14,000 a 11,000 o 10,000. No es una reducción gigantesca como se pudiera entender si se compara 14,000 con 5,000. Entonces, es un nuevo esquema que yo creo que lo vamos a comprender en la medida que lo pongamos en práctica, y que es favorable una vez más o no toca a la gran mayoría de la población, sino más bien a los que tienen mayores ingresos. Ahora, Francisco, esto ya para concluir, pero en esa modificación que se hace a los umbrales, hablo de los deducibles, de los gastos personales, también se aplica al final el impuesto que pasaría a cancelar o a erogar quien hasta hoy, aplicando el 100% de manera integral, ese techo que hoy es de 14,700, un poco se libraba del pago del impuesto, porque esa es la naturaleza de los deducibles, aplicarlos para descontar el valor a pagar por este impuesto anual, Francisco. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que cuando uno ve las estadísticas oficiales, las estadísticas internas del SRI, uno se da cuenta allí de que las personas que logran deducir los 14,000 el techo de ahí, no son todas. Y es un error, por ejemplo, decir que una persona que gana $1,500 o $2,000 normalmente se deduce $14,000 de gasto, porque no dan los números. Porque una persona que gana $2,000 se deduce aproximadamente 10,000, que es lo que nos dicen los datos reales de declaraciones del SRI. Entonces, cuando hacemos esas comparaciones más justas, más equilibradas, más sensatas y más apegadas a la realidad, nos damos cuenta lo que el gobierno dijo siempre, ¿no? Esto impacta a partir de $2,500 en adelante, y además es mínimo para esos primeros tramos, y donde pega mucho más, obviamente, es donde hay muchos mayores ingresos. Una persona que ganaba $90,000 al año, obviamente se iba a deducir 14,000, pero la pregunta es, una persona que gana $90,000 al año, ¿necesita tanta deducción, sí o no, en comparación, sobre todo, a los menores? Entonces, esas son las cosas que nosotros hemos tratado de corregir en esta reforma fiscal, tratando de mantener un sistema un poquito más equilibrado, un poquito más justo e inclusive más progresivo de lo que era antes. Bien, agradecemos al economista Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete. Un fuerte abrazo, Francisco, que le vaya bien. Muchas gracias, buenos días.